Faltaban botes para la mitad de las personas a bordo, y aún así, muchos de esos botes zarparon medio vacíos. Esta es la historia de los últimos minutos del Titanic, no la del iceberg, la de las decisiones humanas que convirtieron un accidente en una tragedia. Desde el primer instante, el capitán Edward Smith y el diseñador Thomas Andrews supieron una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Era matemáticamente imposible salvar a todos los que iban a bordo. ¿Por qué? Porque los botes salvavidas del Titanic solo tenían capacidad para transportar a una cuarta parte de los pasajeros. ¡Una cuarta parte! El resto, más de 2.000 personas, dependían de que el rescate llegara antes de que el barco se hundiera por completo. Pero hubo un segundo error, más silencioso y quizás todavía más doloroso. Siguiendo la política vigente en la época, mujeres y niños primero, muchos botes zarparon sin llenarse hasta su capacidad máxima. Botes con espacio para 70 personas bajaron al agua con 20, con 30. El miedo, la confusión y la falta de organización jugaron un papel tan letal como el propio iceberg. Después, cuando ya era demasiado tarde, se gritó con megáfonos hacia los botes que ya flotaban en el agua. ¡Regresen! ¡Todavía hay gente que salvar! Casi ninguno volvió. El terror a ser arrastrados por la fuerza de succión del barco al hundirse pudo más que cualquier llamado a la compasión. Los ocupantes de esos botes, muchos de ellos mujeres que acababan de separarse de sus maridos, prefirieron remar lejos antes que arriesgar las vidas que ya habían logrado salvar. El resultado de todo esto es una de las cifras más difíciles de digerir de toda la tragedia. Entre 300 y 400 personas más se podrían haber salvado. No murieron por falta de tiempo. Murieron por decisiones que se tomaron, o que no se tomaron, en los minutos que precedieron al hundimiento. Mientras tanto, bajo la línea de flotación, el agua seguía avanzando sin descanso. Los compartimentos de proa, que se suponía debían mantener el barco a salvo gracias a su diseño insumergible, se inundaban uno tras otro. El peso del agua comenzó a hundir la proa del Titanic hacia adelante, inclinando lentamente toda la estructura. Fue en ese momento, no antes, cuando incluso los pasajeros más escépticos, los que se habían negado a creer que un barco de esa magnitud pudiera hundirse, finalmente entendieron la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ya no había tiempo para dudas. A las 2:05 de la madrugada, se arría el último bote salvavidas. A partir de ese instante, ya no queda ninguna posibilidad organizada de escape. El pánico, contenido hasta entonces por la disciplina y la esperanza, se desata por completo sobre la cubierta. Minutos después, ocurre lo inevitable. La proa se hunde por completo bajo el agua. El peso desplaza toda la estructura, y la popa del barco se eleva hacia el cielo nocturno, casi de forma vertical. La presión es tan brutal que el casco no lo resiste. El Titanic se parte en dos, y a las 2:20 de la madrugada, el barco que había sido presentado al mundo como prácticamente insumergible, desaparece por completo bajo las aguas heladas del Atlántico Norte, llevándose consigo a casi el 70% de las personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulación. En apenas 2 horas y 40 minutos, el orgullo de la ingeniería naval británica había dejado de existir. Casi las 4 de la madrugada, horas después del choque, el RMS Carpathia, de la naviera Cunard Line, llega finalmente al lugar de los hechos, guiado por las señales de auxilio que el Titanic había logrado transmitir antes de perder toda comunicación. El Carpathia logra rescatar a 705 sobrevivientes, la mayoría de ellos en los botes salvavidas que sí habían logrado alejarse a tiempo. El resto de las personas que quedaron en el agua ya habían muerto, no ahogadas en su mayoría, sino congeladas. La temperatura del Atlántico Norte esa noche rondaba los 2 grados bajo cero. Los expertos calculan que la hipotermia mataba en menos de 20 minutos. Pero hay un dato en esta historia que, más de un siglo después, sigue generando indignación. El SS Californian, un barco mercantil, se encontraba a tan solo 20 millas de distancia del Titanic esa misma noche. ¡20 millas! Pudo haber llegado a tiempo, pudo haber cambiado el destino de cientos de personas. ¡No lo hizo! ¿La razón? El oficial de comunicaciones del Californian había apagado el telégrafo del barco, molesto por el trato desagradable que había recibido poco antes por parte del telegrafista del Titanic, quien le había pedido que dejara de interferir con sus transmisiones. Esa desconexión, motivada por un simple malentendido entre dos operadores, significó que el Californian nunca recibió las señales de auxilio. El barco llegaría más tarde al lugar del hundimiento, no para rescatar sobrevivientes, sino para una tarea mucho más sombría: recuperar los cuerpos que flotaban entre los restos. En total, se recuperaron poco más de 300 cadáveres. Más de 100 de ellos se encontraban en un estado tan deteriorado que la tripulación tomó la decisión de devolverlos al mar. ¿Qué fue de los responsables de este viaje? El capitán Edward Smith, un hombre de gran prestigio que había planeado retirarse tras este viaje, murió a bordo del barco que comandaba. El diseñador Thomas Andrews, quien conocía mejor que nadie los defectos estructurales del Titanic,
también murió esa noche, según los testigos, ayudando a otros pasajeros a llegar a los botes hasta el último momento. El Titanic no se hundió solo por un iceberg, se hundió por decisiones tomadas en segundos, por botes que zarparon medio vacíos, por un telégrafo apagado a 20 millas de distancia, por el miedo humano frente a lo desconocido. Más de un siglo después, seguimos contando esta historia porque nos recuerda algo incómodo. A veces, el desastre no está solo en la catástrofe. Está en todo lo que se pudo hacer y no se hizo para evitarla.